Tenía 3 días de haber llegado a Afganistán. Ya había experimentado el estrés y los peligros de estar expuesto a un ataque o a un atentado terrorista de los talibanes. Y después de disfrutar de un día de paseo en una zona segura del país y rodeado de paisajes que parecían ser sacados de un cuento, yo poco a poco me olvidaba de los peligros de estar parado en un país que se encuentra en guerra. Aunque claro, esa paz y tranquilidad me duró tan solo un rato y se terminó justo en el momento en el que recibí un mensaje de mi hermana. Les quiero platicar, justo ahorita veo que mi hermana en WhatsApp me mandó un mensaje diciéndome: oye, cuando puedas avísame que estás bien. Y reviso un link que me mandó y resulta que justo el sábado que yo salí de Kabul hubo un atentado. Bombardeo afuera de una escuela deja al menos 50 personas muertas, siendo niñas el objetivo del ataque. This is the price girls had to pay just for going to school in Kabul today. Islamic militants in Afghanistan oppose education for girls, and now that American troops are leaving this country, the extremists are trying to stop it by killing girls who dare to learn. Ok, probablemente para este punto de la serie ya estés entendiendo mejor la situación de Afganistán, o probablemente ya estás mucho más confundido. Y es que aunque a lo largo de los primeros 3 episodios ya te he platicado sobre algunos de los momentos más relevantes en la historia de Afganistán, realmente no hemos entrado a detalles ni te he explicado cuál es la diferencia entre los talibanes, los afganos y sus diferentes etnias como los hazaras o pashtunes, o cuál es la relación entre Afganistán, Estados Unidos, la Unión Soviética, las Torres Gemelas de Nueva York, la venta de armas piratas en Pakistán, el Islam, los terroristas de ISIS, los terroristas de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, Alejandro Magno o incluso el mismísimo Alejandro Tienda. La verdad es que este país tiene una historia demasiado compleja, pero a la vez súper interesante y al mismo tiempo preocupante, porque justo en estos momentos y mientras tú estás tranquilo en tu casa viendo este video, la guerra en Afganistán está en un momento tan crítico y peligroso que si el conflicto sigue saliéndose de control, podría desencadenar una tercera guerra mundial. Las tropas de Estados Unidos y la OTAN abandonaron su mayor base aérea en Afganistán, situada en Bagram. Los talibanes están tomando amplias partes rurales del país. Los talibanes han dicho hoy en Moscú que controlan el 85% de Afganistán. Exoficiales del Pentágono advierten que el gobierno afgano no logrará aguantar mucho tiempo tras la retirada de las tropas estadounidenses. Para que puedas entender mejor lo que te digo, necesito empezar a contarte la compleja historia de Afganistán desde el principio. Y para eso, pondremos en pausa nuestro recorrido por Bamián y nos vamos a adelantar un par de semanas en mi viaje, hasta el día en el que volé desde la ciudad capital de Kabul hasta otra ciudad en el oeste del país, la histórica ciudad de Herat. Amigos, buenos días, bienvenidos a Herat, una ciudad de Afganistán muy importante, la tercera más grande de Afganistán, y se encuentra en el lado oeste, a tan solo unos 90 o 100 kilómetros de Irán. Ahora, si ustedes son observadores, se darán cuenta que estoy solo en este momento, no vengo con mi guía, no viene Mahdi con nosotros en este viaje, y no es porque no haya intentado venir, de hecho, él iba a venir conmigo a este viaje, pero en el aeropuerto de Kabul tuvimos un problema. Cuando estábamos pasando por uno de los tantos filtros que tenemos que pasar para entrar al aeropuerto, de hecho en el primer filtro nos hicieron pasar mis maletas, mi mochila por la máquina de rayos X. En la máquina de rayos X el oficial detectó que traía mi dron y está prohibido de cierta manera, porque no siempre me lo han prohibido aquí. ¿Por qué digo de cierta manera? Pues porque bueno, hace unos días volamos de Kabul, con la misma aerolínea, volamos de Kabul a Mazar-i-Sharif y no tuvimos ningún problema, nos llevamos nuestro dron, no hubo ningún problema, pasé por todos los filtros de seguridad y en ningún momento hubo problema por el dron. Pero aquí, para este vuelo sí. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que básicamente nos dijo el policía que no podíamos viajar. Y ¿saben qué? Déjenme, los dejo aquí y al rato les digo porque no voy a poder grabar aquí abajo. Bye. Ok, bueno, al parecer sí puedo grabar. Es que hay lugares donde está muy prohibido grabar y hay lugares donde al parecer no hay tanto problema. Miren, qué bonito. El día de hoy viajamos en un Boeing 737 de Cam Air. Les platicaba de mi dron. Resulta que
que el policía dijo, no, definitivamente no puedes pasar con tu dron. Entonces, pues no lo podíamos dejar ahí en el aeropuerto. Y Maddie dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo me quedo en Kabul con tu dron. Ay. Les platicaba que me dijo Maddie, yo me quedo aquí, tú tómale foto al pase de abordar que tengo en el celular, métete al aeropuerto y toma el vuelo. Y ya. Entonces no tengo idea de qué voy a hacer ahora, porque además no hay internet en los aeropuertos. Entonces el tema es que dijéramos, bueno, ahorita me conecto al wifi y ya veo qué sigue. No tengo idea de a qué hotel voy, no tengo idea de si va a venir alguien a recogerme, no tengo idea de nada. Yo solamente me seguí mi camino. Maddie se quedó con el dron, se fue creo que al hotel de Kabul y yo hice check-in. Me subí al avión, tomé el vuelo, aterricé en ¿dónde estamos ahorita? En Herat. Y ya, no sé qué sigue. Bueno, sí sé qué sigue. ¿Sigue agarrar mi maleta? No, gracias, muchas gracias. Sigue agarrar mi maleta y luego ya de ahí ya no sé qué sigue. No sé qué voy a hacer. Me dijo Maddie algo así como de, no te preocupes, creo que yo no voy a poder ir contigo, pero allá te vamos a poner un guía. Pues bueno, ahorita a ver qué sucede. Ok, listo. Ya obtuvimos nuestra maleta. Ahora sí, no sé qué sigue. Vamos a salir de aquí de la terminal. Probablemente haya alguien esperándonos con nuestro nombre. Probablemente Maddie, durante el tiempo que yo estuve volando, resolvió esta situación y consiguió a alguien que venga por mí con un letrero que tenga mi nombre. ¡Qué calor! Bueno, amigos, bienvenidos a Herat. Vamos a salir del aeropuerto a ver cómo le hacemos para llegar al hotel, a ver cómo le hacemos para saber en qué hotel vamos a estar primero que nada. Al salir de la terminal del aeropuerto, ahora tenía que continuar por un camino peatonal para llegar al estacionamiento o a la salida del aeropuerto hacia la calle, o en realidad hacia cualquier lugar en donde viera gente, con la esperanza de que alguien me estuviera esperando, porque no tenía ni la menor idea de quién vendría por mí, en dónde me esperarían o si es que acaso alguien vendría. Y lo peor de todo es que no tenía manera de comunicarme. En el aeropuerto no había internet, mi teléfono no tenía servicio y Afganistán no es uno de esos lugares en el mundo en los que puedes conseguir fácilmente una tarjeta SIM para viajeros, así que prácticamente estaba incomunicado, sin saber a dónde ir, sin dinero en efectivo y sin hablar el idioma local. Después de caminar varios metros, llegué hasta el punto de seguridad en el que deben esperar todas las personas que vienen a recibir a sus familiares. Así que caminando entre la gente, yo estaba muy alerta y con la esperanza de que alguien me llamara, cuando de pronto se acercó un señor. First time you come Yes, first time. going? I'm not sure. Not sure? Not sure. My guide, he stayed in Kabul because they didn't let me pass my drone. So he stayed there with the drone. He told me, just go to Herat. Someone will pick you up. So I'm guessing someone will come. I think I'll just wait here and then I'll find someone who's coming for me maybe. I work with the WHO. You work? What? With the World Health Organization. You're Afghani? Afghani, yeah. I'm a doctor. Oh, nice. Afghani, foreign. Me? Your friend. Afghani. You have a number from him? No. Just his WhatsApp, but WhatsApp. I need the internet. You have And? Wi-Fi? Yes. Thank you. Why not? Signal is very weak. You have a phone number from him? 797 79. 707. His name? Mahdi. بله مهدی هستیم بله علیکم سلام رفیقی شما به نام الکس حالی از میدان وی بیرون میشه که به این شماره زنگ زنید که ما میه یا ما کجا بیم he call back Okay. give me information Okay. Good. And you live here in Herat? I live in and which country? Mexico. Mexico. Yes. You are Mexican, huh? Mexican, yes. You look like Afghani. Thank you. A guy sitting next to me. He told. He is Afghani. I told me. No. Oh, he thought I was Afghani? Because I and you arrived to airport the same time. Late. You speaking English With the people in the check-in. Mahdi? Hey, what's up?
Yes. Yes, I just arrived. I'm outside the airport and also inside the parking. Okay, perfect. So I'm right now at the street outside the airport, so I'll get into the parking. Tell him I have the like bright yellow luggage. He's gonna find me real easy. All right, see you, Madi. He said there's someone in the way, and they'll find me in the parking. So yes, but yeah, you helped me a lot. So he already told me that they're coming. I can stand here. Are you sure? Don't worry. I'm good. No problem. Stand. No, gracias. No, gracias. Y a partir de este momento, la situación se puso complicada porque la persona que Maddie envió para buscarme me estaba esperando adentro del estacionamiento del aeropuerto. Y el problema fue que al intentar reingresar al aeropuerto para ir a buscarlo, los militares me detuvieron en la entrada, me preguntaron un montón de cosas y me hicieron esperar junto a ellos hasta que alguien llegara por mí. Lógicamente no tenía permitido grabar todo esto, pero tampoco quería quedarme con las ganas de mostrárselos, así que mientras esperaba, saqué mi teléfono y muy disimuladamente activé la cámara. Me puse el teléfono en la oreja y fingí que estaba en una llamada. Okay, perfect. Don't worry. I'll be studying in the meantime. You know. All right. See you, man. Bye. Hello? Yes. Yes. I'm taking you. Good. Salam alaikum. Bye, my friend. Ok, amigos, qué bonita experiencia, qué buena experiencia tuvimos ahorita. Ya salimos del aeropuerto, como se darán cuenta, ya vengo en la camioneta. Y ustedes dirán, Alex, ¿por qué vas haciendo un video si vas en el lado izquierdo del lado del conductor? No, señores, aquí se maneja del lado contrario. Aquí vengo con mi amigo, hi, my friend. Y bueno, él es mi conductor, él me vino a recoger al aeropuerto. Corrimos con suerte, ahí les va lo que sucedió. Salgo del aeropuerto y voy grabando para ustedes, platicándoles pues que iba a salir a ver si alguien estaba esperándome o alguien me decía como de, hey, yo vine por ti. Y mientras iba grabando se acerca un señor, un sujeto. Total que bueno, para no hacerles el cuento muy largo, muy amablemente se dispuso a ayudarme. El problema es que nos salimos del aeropuerto y aquí el tema de la seguridad en los aeropuertos es muy delicado. Están muy resguardados con muchos puntos de seguridad. No es como en otros lugares en donde tú puedes de la calle entrar como al aeropuerto, a la terminal y así y todo. Para entrar a la terminal del aeropuerto necesitas pasar por puestos de policías, militares, un montón de cosas. Entonces, como yo me había salido del aeropuerto a la calle, después cuando contactamos a Maddie y Maddie dijo, es que lo van a recoger ahí en el estacionamiento, dije, chin, ya no puedo regresar. Entonces el doctor el buen amigo habló con los policías, no sé si eran policías o militares, creo que eran policías, pero traen rifles igual, y les empezó a explicar la situación, pero no le querían creer, y entonces les enseñé mi pasaporte, y estaban al principio como muy enojados, o sea, estaban como muy serios conmigo, y yo les sonreía, y ellos estaban así como de, no, somos muy malos. Le tuvieron que marcar ellos a Maddie y todo. O sea, ya cuando por fin comprobaron de que sí, yo no soy ninguna persona mala que quiera hacer algo malo en el aeropuerto, me dijeron, te tienes que sentar aquí, en la casetita, bueno, en donde está el puesto de vigilancia, y estaban los tres así con sus rifles, nada más viéndome, y me veían, y estaban así como vigilándome, desconfiados un poco, así como de, este hombre no nos da mucha confianza, o sea, yo. Pero bueno, al final todo salió bien, después llegó ya mi conductor, ellos como que se relajaron un poquito, me sonrieron y ya, pues así, nos despedimos. Ahorita estamos conduciendo por esta avenida que nos lleva desde el aeropuerto hacia la ciudad de Herat y vamos a instalarnos en el hotel. Son las aproximadamente como las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y vamos a esperar porque en aproximadamente 3 horas más o menos va a llegar Maddie. Él compró otro vuelo, va a llegar hoy en la noche. Hoy no vamos a salir, hoy vamos a estar en el cuarto nada más trabajando en editar, vamos a estar estudiando mucho sobre el Islam, sobre la historia de Afganistán, sobre los lugares de Herat, para que ustedes puedan obtener la información más verídica y más completa posible en estos videos. Y I like that song.
How do I hear the volume? Esta canción se va a convertir en mi soundtrack de este viaje. You know this song? Sing it, sing it. Esta canción me gusta. Y bueno, vamos a disfrutar del camino hacia el hotel. Como les platicaba, esta parte del viaje sucedió un par de semanas después de lo que les mostré durante los primeros 3 episodios cuando recién había llegado a Afganistán, y el motivo por el cual decidí poner en pausa nuestro recorrido por Bamiyan y traerlos hasta la ciudad de Herat es porque al ser la tercera ciudad más grande de Afganistán y una de las más importantes histórica y culturalmente, la ciudad de Herat será nuestro escenario perfecto para comenzar a contarte la interesante historia de Afganistán y que después entendamos mejor todos los sitios y conflictos que veremos alrededor del país y a lo largo de nuestro viaje. Pero antes, teníamos que llegar al hotel y durante el camino noté que al igual que en la ciudad de Kabul, en Herat también se vive una especie de caos controlado entre sus calles, con autos, tuk-tuks, bicicletas y peatones desfilando en diferentes direcciones, pero siempre en perfecta sincronía. Amigos, ya llegamos al hotel y bueno, como ya es una constante aquí en Afganistán, los hoteles están resguardados por barricadas, básicamente por altos muros, con seguridad privada, con rifles y bueno, eso me deja tranquilo hasta cierto punto. Vamos a hacer nuestro check-in y a instalarnos en el hotel. Salam Alek. Wow, qué bonito. Órale. Bustan International Hotel. Welcome, bienvenido. Bienvenido. Wow, qué bonito está esto. Wow, qué bonito. Oh, thank you. Miren, ni siquiera tuvimos que hacer check-in, al parecer. Ya me estaban esperando. Estamos en la habitación 102. Para cuando ustedes vengan, pidan esa para que vivan la experiencia Alex Tienda. Esta es nuestra habitación. ¡Qué bonito! Muy amplia. Es la más cómoda en la que nos hemos quedado hasta este momento en Afganistán. ¿Can I have your passport? Yes. Ok, amigos, qué a gusto llegar después de un viaje en el que tenía incertidumbre, no sabía cómo lo iba a hacer después del tema del dron y de que tuve que viajar solo, que en realidad pues no es tanto problema, digo, hemos viajado solos en muchos países y por muchos lugares, pero el tema es que aquí ya me estaba acostumbrando en Afganistán a tener un guía que me ayuda con el idioma, que me ayuda con diferentes cosas, entonces de pronto cuando de imprevisto nos quedamos sin guías y fue como de, oh no, ¿y ahora cómo le hago? Pero no pasa nada, la verdad es que llegas a cualquier mostrador, en cualquier aerolínea del mundo donde no hablan tu idioma y es muy sencillo, les enseñas tu pasaporte o les enseñas tu reservación en el teléfono, en una foto y todo se va dando. No hay un momento en el que digas como, oh no, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, de pronto puede que sí, pero todo se resuelve. Entonces yo espero que este tipo de videos, sobre todo a ustedes, los ayuden, a los que luego tienen miedo de viajar o que tienen ciertas inseguridades del idioma o de cosas de, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero lo que sí les recomiendo es que hagan todo lo posible por aprender inglés. Si ustedes quieren ser viajeros, si ustedes son un niño de 5 años que está viendo estos videos y tiene el sueño de ser piloto o simplemente viajar por el mundo, aprendan inglés. La verdad es que el inglés es, siempre lo he dicho, la mejor herramienta que puede tener un viajero o una persona que quiere conocer el mundo, porque aunque no hables el idioma de otros países, como vieron ahorita, había un doctor que él tampoco hablaba inglés, pero más o menos entendía, entonces pues es un idioma que te sirve como una conexión entre dos idiomas que no se parecen en lo absoluto. Y bueno, vamos a relajarnos, vamos a pedir la clave del Wi-Fi para trabajar y vamos a ir a buscar una pizza en Herat, a ver qué tal está la pizza de Herat. Oigan, qué bonito, qué buen recibimiento. Me estaba recostando en la cama un poquito como para descansar y me estaba conectando al Wi-Fi. Ya me trajeron mi pasaporte, ya me hicieron el check-in. Ni siquiera tuve que pasar a recepción. Llegamos directo, me abrieron el cuarto, me pidieron mi pasaporte, se lo llevaron, hicieron mi check-in, me lo regresaron y listo, ya estamos registrados en el hotel.
Y ahorita vinieron, tocaron la puerta y yo dije, bueno, ¿qué falta? ¿Qué se nos olvidó? Y abro y entra un muchacho con una charola que nos trajeron. Miren qué bonito. Es muy típico aquí en Afganistán que la gente te ofrece té. Es muy popular el té en Afganistán y la gente es muy hospitalaria. Entonces siempre, si vas a una casa, si vas de visita o si estás en un hotel o en cualquier momento, siempre es buena oportunidad para que alguien te ofrezca té y es muy, como una hospitalidad muy bonita. Ahorita me trajeron aquí mi jarrita con 2 sabores de tés diferentes y me trajeron mis aguas. Ahí tenemos nuestro refri con el que podemos conectar. Siempre están desconectados, no entiendo por qué. También el boiler, siempre en todos los hoteles que me ha tocado está desconectado y tú lo tienes que conectar. Vamos a echarnos un tecito para relajarnos después de este vuelo, para empezar a calmarnos un poquito y entrar en ambiente aquí de la relajación del hotel. Y seguimos con este bonito viaje por Herat, Afganistán. Y aunque mi plan para esta tarde era salir a las calles para buscar algo de comer, la situación en la ciudad tenía otros planes para mí, así que al final me tuve que quedar en el hotel. Amigos, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro día aquí en Herat. El día de ayer ya no los llevé a pasear, ya no los llevé a comer, porque no pensé que fuera necesario prender la cámara cuando todo lo que sucedió. Pero bueno, básicamente les platico. Intenté salir del hotel a los alrededores para caminar, para encontrar una pizzería, un lugar donde comer. Y en cuanto llegué a la puerta, los guardias me dijeron, espérate, no puedes salir, espérame un minuto. Y como que hablaron a recepción y llegó el de recepción y me dijo el del hotel, oye, te traemos algo. Y dije, no, pues yo salgo. Y dice, es que lo que pasa es que por seguridad, pues es peligroso, entonces mejor te traemos algo. Y dije, ok, entonces mejor sí, tráiganme algo. Y me trajeron una pizza y aquí estuve en el hotel el resto del día. No salí para nada. Solo puedes salir, no es que puedas, o sea, igual si yo me hubiera puesto a insistir, tal vez sí hubiera podido salir, porque no es que te lo prohíben, pero pues sí se preocupan y no te dejan salir por tu seguridad. Entonces puedes salir con los guías. Ya llegó Madi. Madi, where were you yesterday? You had a problem at the airport? Yeah. Were you trying to smuggle illegal things at the airport? No, there wasn't anything. Bueno, el problema con lo del dron que sucedió, y bueno, ayer Madi se tuvo que quedar en Kabul para, pues si no teníamos dónde dejar el dron, entonces él se llevó el dron al hotel y por lo tanto perdió el vuelo. Afortunadamente logró conseguir un vuelo más tarde y me alcanzó. Llegó aquí en la noche, ya descansamos, ahorita vamos a empezar nuestro paseo y estamos desayunando. Les quería enseñar rápidamente antes de que nos vayamos y me voy a apurar porque nos tenemos que ya apurar para irnos a los lugares que vamos a visitar aquí en Herat. El desayuno, esto es muy tradicional. Siempre esto es lo que me dan de desayunar. Digo, de repente hay algunas otras cosas, pero en general esto es como el desayuno típico aquí en Afganistán. El desayuno típico consta de huevos, que es tipo omelette. Siempre es como tipo omelette. Siempre te ponen este pan, que serían como las tortillas para nosotros. Esto lo comen con todo, siempre. Desayuno, comida y cena, siempre hay este pan. Manzanas, alguna fruta, a veces manzanas, a veces plátano. Y el té, nunca puede faltar el té green tea o black tea, té negro o té verde. Vamos a desayunar y vamos a pasear por Herat. Nos vemos, amigo. Thank you. Bye. Bueno, pues vamos a descubrir Herat, esta zona de la ciudad en donde está el hotel. Cuando veníamos llegando al hotel a simple vista, pues yo dije, se ve una zona muy tranquila, muy agradable. Me sigue sorprendiendo cómo aquí la gente es muy atrabancada para manejar, para caminar entre las calles, entre los carros, las motos andan por todos lados, las bicicletas van atravesándose. Y les decía, es una zona residencial comercial con mucho movimiento, bastante gente. Por lo tanto, pues por eso yo ayer en la tarde me sentí con la confianza de decir, bueno, pues salgo a buscar algo de comer. Creo que más que nada el riesgo por estos rumbos es, no sé, la verdad, no sé si sea un tema, por ejemplo, de un atentado, de un secuestro, o de que hay lugares en donde los locales no están tan acostumbrados o tan a gusto con el hecho de que haya extranjeros. Entonces, pues eso siempre puede representar algún riesgo y es mejor andar con un guía. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, ahorita que estamos con guía, igual no quiere decir que, ay, no, es bien peligroso aquí. Digo, peligro hay en todos lados y en todos lados estamos expuestos, pero por ir en el lado seguro, siempre es mejor con un guía en este tipo de lugares.
Sentí que atropellábamos al señor de la bicicleta. ¡Wow! ¡Qué intenso! Aquí no existen los semáforos, no existen los altos, existen los sentidos viales, pero muchas veces no se respetan y de pronto aquí pues no sería ninguna sorpresa que tengamos un auto viniendo en la dirección contraria sobre esta calle. Que tenemos, por ejemplo, esta es la avenida, tenemos un camellón, son los dos principales vialidades y tenemos los laterales, pero de pronto es común ver que vienen en sentido contrario. Este va en sentido contrario, por ejemplo, venía de allá. Aquí estamos haciendo algo bien extraño. Tenemos un tuk-tuk a un lado. ¡Ay! Nos vamos a caer al barranco. Miren, esto es lo que les digo. Tenemos un carro aquí viniendo en sentido contrario. Una moto por allá también en sentido contrario. Es una locura. Este lugar es una locura. Otra moto en sentido contrario. O sea, es que es lo que les digo. Tenemos dos calles, pero en realidad es como... Eso no importa. Aquí la policía, al parecer, pues andan muy armados y sus rifles y todo, pero el tráfico les da igual. O sea, en realidad están armados por el tema de la seguridad y atentados, talibán, ese tipo de cosas. El tráfico, arréglenselas como puedan. A ver, empecemos por lo básico. ¿Cuál es el problema actual en Afganistán? Si no vives debajo de una piedra y alguna vez has visto las noticias, seguramente ya escuchaste que actualmente hay una guerra que se está peleando en este país. Y los principales involucrados en esta guerra son los Estados Unidos, el gobierno de Afganistán y un grupo paramilitar denominado los talibanes. Y aquí es muy importante que aclaremos un par de cosas, porque para mucha gente que no está bien informada sobre el conflicto, existe la confusión de creer que Estados Unidos está invadiendo Afganistán y que son enemigos de este país, cuando en realidad el ejército de Estados Unidos es un aliado del ejército afgano, y la presencia de sus tropas en este país no es para atacar ni destruir a sus ciudades, sino todo lo contrario, para apoyar al ejército de Afganistán en su lucha de más de 20 años contra los talibanes. Aunque claro, actualmente Estados Unidos ya se está retirando de Afganistán, dejando en el abandono y a su suerte al ejército y el pueblo afgano, los cuales, mientras tú estás viendo este video, están siendo atacados por los talibanes que día con día van ganando territorio, sometiendo a su gente y en cuestión de semanas estarán apoderándose por completo de todo el país. Pero ya tendremos tiempo de platicar sobre la actualidad de Afganistán, porque para poder entenderla mucho mejor, me quiero remontar algunos siglos al pasado, a una época en la cual vivió un tocayo mío y del cual seguramente escuchaste hablar en tus clases de historia, y aunque no lo creas, llegó a vivir en esta misma ciudad. Queridos amigos, bienvenidos a la época del mismísimo Alejandro Magno. Afganistán es un país que durante los últimos 40 años ha estado en guerra. Del año 2001 a la actualidad, en guerra contra los talibanes y con Estados Unidos como un aliado. En los años anteriores a esta guerra, una guerra civil entre los mujahideen y de la cual surgieron los talibanes. Antes de aquella guerra, 10 años que duró la guerra afgano-soviética entre 1979 y 1889, y tenía a la Unión Soviética intentando gobernar a Afganistán para convertirlo en un país comunista, mientras que diferentes grupos de resistencia afgana se defendían, financiados y entrenados por el enemigo de la Unión Soviética, Estados Unidos, que sin saberlo en aquel entonces se encontraba financiando y entrenando a un grupo de guerrilleros que algunos años más tarde se convertirían en su actual y peor enemigo, los talibanes. Y antes de la guerra afgano-soviética, Afganistán también fue el escenario de muchísimas guerras y un territorio que ha sido disputado por un montón de imperios que han pasado por aquí durante siglos, incluso desde mucho antes de que Afganistán se llamara Afganistán, y entre todos esos reinos e imperios se encontraba el reino de Macedonia. Era el año 356 a.C., y en el antiguo reino de Macedonia, que era como una especie de estado del imperio griego, nació el hijo del rey Filipo II de Macedonia, al cual todos conocemos ahora como Alejandro Magno. Desde muy pequeño, Alejandro tuvo una educación privilegiada. De hecho, su tutor fue nada más y nada menos que el famosísimo filósofo Aristóteles, del cual aprendió muchísimo sobre filosofía, ciencias, cultura y matemáticas, pero también aprendió mucho de su padre Filipo sobre las estrategias militares que el rey utilizó para conquistar a un gran territorio que al morir heredó a Alejandro Magno.
Una vez convertido en rey y siendo un adolescente, Alejandro Magno comenzó una serie de conquistas de territorios expandiendo el reino griego de Macedonia desde Europa hasta Asia Central y logrando la hazaña de conquistar al Imperio de Persia, que en aquel entonces era el más poderoso del mundo y ya muchos lo habían intentado sin éxito. De hecho, el territorio de Persia que Alejandro Magno conquistó estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Irán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y por supuesto, Afganistán. Amigos, estamos en un lugar que ha sobrevivido más de 2000 años. Algunas reconstrucciones obviamente le han tenido que hacer porque ha sido destruido también en varias ocasiones parcialmente. Y es un lugar bastante bonito. La verdad es que está súper interesante, muy grande. Es una ciudadela que está justo en el corazón de la ciudad de Herat. Y como dato curioso, una ciudadela es una especie de ciudad fortificada o amurallada que solían ser construidas en la antigüedad para protegerse de los invasores. Generalmente cuentan con una plaza central, conocida como Plaza de Armas, y torres alrededor de la fortaleza que funcionan como puntos estratégicos para atacar al enemigo. El término ciudadela proviene del italiano cittadella, que es diminutivo para ciudad, y como dato curioso, en algunos lugares del mundo se le ha dado un nombre específico a las ciudadelas, como por ejemplo Alcázar en España o Kremlin en Rusia, siendo el Kremlin de Moscú una de las ciudadelas más populares en el mundo. este solía ser el lugar en donde vivía Alejandro Magno en una de sus grandes conquistas de imperios que realizó. Bueno, a su paso por aquí, por lo que hoy es Afganistán, él se estableció aquí en la ciudad de lo que hoy es Herat y tenía esta ciudadela en donde él vivía, vivían sus guerreros, vivía la gente que lo acompañaba, y ahorita estamos recorriendo este lugar que está increíble, está enorme. Hoy en día aquí ustedes pueden encontrar un museo, salas, diferentes torres del castillo que solía ser habitado por toda la gente a lo largo de los siglos. Ahora, es que estábamos subiendo una subida que está medio pesada. Estamos aproximadamente a 3000 pies sobre el nivel del mar, lo cual hace que te canses más y hace muchísimo calor. El calor es muy intenso aquí en esta ciudad. ¡Wow! Está muy cool este lugar. Muy interesante. Haram? Saro, and what is this place? Inside the woman was staying here. The word meaning is like for the humans, for the couples. Like haram is You're having troubles explaining this. This is the place where couples could not all the couples, only the kingdom girls. The king is allowed to be with okay. Sí, harem. We call it harem in Spanish. What do you say? Well, we say harem, which is H-A-R-E-M, and that's like the king had many girls or many women for his pleasure, so that's his harem. This is the place. Same like this. Yeah. Okay. Y este solía ser, so these were the rooms, I'm guessing. Este era el harem del rey. Les platicaba que esta ciudadela ha sobrevivido a lo largo de más de 2000 años, porque aquí esto creo que fue construido en el siglo III antes de Cristo. Entonces ya hace aproximadamente 2300, 2400 años. Y a lo largo de la historia, diferentes reinos, diferentes imperios que han pasado por Afganistán, por lo que hoy es Afganistán, han utilizado todas estas instalaciones, toda esta edificación como sus headquarters, como su lugar en donde se establecen, su gobierno, la ciudad, diferentes oficinas. Y hoy en día, bueno, ya este es un sitio histórico que es utilizado más que nada como un museo. Está muy grande, la verdad, está muy bonito. Lo bonito es que lo reconstruyeron, porque esto durante la guerra civil lo destruyeron en una gran parte y ahorita podemos ver que todo parece como si nunca hubiera atravesado una guerra. Se ve muy bonito. Al haber conquistado Persia, Alejandro Magno estableció varias ciudades en lo que ahora era territorio del Imperio griego, y una de las ciudades en la que vivió fue precisamente aquí, en Herat, en la cual construyó esta ciudadela en el año 330 a.C. Han pasado varios siglos desde la construcción inicial de esta ciudadela, y a lo largo de los años ha sido destruida y reconstruida varias veces por un gran número de imperios que han pasado por aquí. En ocasiones siendo utilizada como un palacio de la realeza, o en ocasiones como una base militar o una prisión. De hecho, para el año 2004, este lugar se veía muy diferente a lo que podemos ver ahora. En aquel entonces, con apenas 3 años de haber iniciado la guerra que actualmente se sigue peleando en Afganistán,
Esta ciudadela que hace 2300 años fuera construida por el mismísimo Alejandro Magno, ahora era utilizada por los talibanes para almacenar armas, municiones y disparar desde el interior. Hasta que en el año 2005 el ejército estadounidense tomó el control de la ciudad de Herat, desarmó por completo a la ciudadela de Alejandro Magno y en conjunto con el gobierno de Afganistán, la embajada de Estados Unidos ayudó a financiar la reconstrucción y rehabilitación de este lugar como un centro cultural que a partir del año 2008 abrió sus puertas al público y actualmente los locales y turistas podemos disfrutar de visitar esta ciudadela como un monumento y un interesante museo de más de 2000 años de historia. Estamos en una de las terrazas desde donde podemos apreciar una vista mucho más amplia, más bonita de esta ciudadela. Y desde aquí, miren, les voy a explicar. En esta parte de abajo, todo eso que tenemos ahí, como esas habitaciones, era la ciudadela en donde vivían el ejército, donde vivían todos los soldados. En la parte del medio era un comedor. Y acá en la parte de arriba, este es donde vivía la familia del rey. Aquí está la habitación del rey, que nadie abre porque, bueno, ahorita pues nadie la ha abierto y nadie la va a abrir. Es como el lugar que protegen mucho aquí en todo este lugar, pero sí están en algunas habitaciones que podemos ver, como unas que ya entramos, que es donde estaba el harem. También está, pues bueno, la familia, vivía aquí toda la familia del rey y abajo todos los soldados. Was the people back then very tall? Because I see the steps are always really big. The first time it was, this shape is from 700 years before. This citadel also was destroyed by Chengiz. Okay. Chengiz Mughal. So this place was always destroyed by the greatest conquerors of the world. Yes. And this is also one of the towers. Y después de visitar algunas de las torres de vigilancia, bajamos para conocer la prisión de esta ciudadela. These are the cells. These are the cells? Cells, yeah. Wow. There are 6 cells here. Amigos, estamos ahora en la cárcel de aquí de esta ciudadela. Está interesante cómo las celdas se siente ya otra vibra cuando entras a esta parte del castillo, de la edificación. Obviamente pues aquí tenían a los prisioneros en condiciones con poca luz y en un espacio más cerrado. Aquí ya no tienen como los barrotes, pero bueno, aquí es donde los tenían. Tienen 6 celdas y cada celda tiene una entrada de luz para ventilación y para entrada de poquita luz. Mientras vamos caminando por este lugar, es increíble imaginarte a lo largo de tantos años, tantos siglos, todas las cosas que han de haber sucedido aquí y mucha gente que murió también aquí, porque bueno, pues este lugar ha sido conquistado por grandes emperadores, conquistadores, reyes, y ha sido destruido y ha sido reconstruido una y otra vez, y obviamente con cada una de esas conquistas y cada una de esas batallas, muchísima gente que ha muerto aquí adentro. Estamos en una de las torres. Estas torres las utilizaban para defensa. Estas son las mirillas con las que disparaban a los enemigos. Aquí se subían los soldados y antes de que hubiera armas de fuego, lo que utilizaban era con flechas. Les lanzaban desde aquí a los enemigos que se aproximaban al castillo. Ahora, todo esto estaba rodeado por una muralla de tierra que se alcanza a ver un pedazo en una parte de la ciudad. Ya es lo último que queda como de toda la muralla que rodeaba el castillo y a la ciudadela. Y pues en este punto, en esta torre, tenemos como 9 puntos de ataque para atacar a los enemigos que se aproximaban. Algo que me encantó sobre esta ciudadela era que algunas de sus torres de defensa están divididas en varios niveles, que aunque en aquellos tiempos de conquista eran utilizados por los soldados para disparar a los enemigos, hoy en día los turistas podemos subir hasta lo más alto de las torres y disfrutar de unas de las mejores vistas panorámicas de la histórica ciudad de Herat. Creo que la gente de esa época era muy alta. Los escalones siempre a todos los lugares que vamos están muy altos. Y yo con mis piernas chiquitas batallo bastante. Estamos subiendo ahorita al tercer piso
de esta torre de defensa que tienen en uno de los extremos del castillo. De aquí podemos observar el muro, la muralla que les decía. Las cosas interesantes es que aún se pueden encontrar casas que datan de cientos de años, incluso más de 1000 años, algunas de las construcciones que se ven alrededor de la ciudad. Y todo esto está mezclado con la modernidad, diferentes edificios que fueron construidos durante este siglo, durante el siglo pasado. Y es una mezcla de tiempos, de culturas, de diferentes religiones que han atravesado este lugar. Allá, al fondo, esta parte que vemos ahí como una montaña de tierra entre toda la ciudad, eso es lo que solía ser la muralla que rodeaba a toda la ciudadela. Actualmente ya nada más queda esa parte y por allá queda probablemente otra, pero bueno, todo lo demás pues ya hay construcción, hay negocios, casas, diferentes edificios de este siglo y del pasado. A comer. Ya llegó la hora de la comida, son creo que las 2 de la tarde, 3, no sé qué hora es. La verdad es que no voy contando las horas, solo voy disfrutando las experiencias, pero bueno, ya hace hambre. Vamos a comer en un restaurante que se llama Parmy's Luxury Restaurant. Tenemos un montón de fotos, tenemos un montón de motos, bicicletas estacionadas afuera. Todo es caos aquí, no hay ley, no hay orden. Están todos estacionados donde sea. What are we eating today? What happened to your hand? Did you fight? Yeah. What sting you? Le picó algo, quién sabe qué le picó, ni él sabe, y trae la mano toda hinchada. Y vamos a comer comida típica afgana. Vamos a probar diferentes platillos. Este ya lo probamos, creo. Este es el arroz que comimos en Mazar. Palau se llama. Qué rico, tengo mucha hambre. Ay, no hay coca. Todo... Siempre que tengo ganas de un refresco de coca, solamente toman aquí como los refrescos locales, entonces es muy difícil encontrar los que a mí me gustan o estoy acostumbrado a tomar. Y no están malos, pero no, tampoco están muy buenos. Wow, miren, aquí las mesas en este restaurante, más que mesas, son cuartos, son como unos cuartos en donde ustedes se meten y ahí como cada cuarto está separado por ventanas y es alfombra adentro, entonces tú te metes y te sientes en el piso. Y aquí afuera, en la como terraza, tenemos lo que son, digamos, como las mesas al aire libre, para comer al aire libre, pero no son mesas, son como gazebos que ustedes se instalan. Tenemos que quitar los zapatos. Qué bonito está esto. Algo curioso, algo interesante es que aquí en Afganistán no se utilizan las servilletas. Es algo que al principio, yo pensaba que dije, bueno, en este restaurante no te dan servilletas, te dan Kleenex. Pero después empecé a verlo muy seguido en todos los lugares en donde hemos comido. Y no me ha tocado uno solo en donde te pongan un servilletero o servilletas para cada quien. Lo que usan son pañuelos. Estas cajas de pañuelos, que son pañuelos, aquí está forrado, está como adentro de una cajita muy elegante. Pero a veces nos han puesto la cajita de pañuelos de la que te venden en la tienda y son pañuelos normal de los que nosotros usamos para sonarlos en la nariz. Aquí los utilizan para limpiarse al comer. Pues nada, no es tan diferente porque al final es papel con lo que te limpias, pero no tienen servilletas como tal, son pañuelos. Ok, amigos, me van a tener que ayudar a decidir en esta ocasión porque no estoy muy seguro. La verdad tengo varias opciones que me agradan y mejor ustedes pónganme aquí abajito en los comentarios de estas, ¿cuál es la que más se les antoja? ¿Cuál es la que creen que deberíamos de probar en esta ocasión? Estoy entre el Drashnabani Durin, el Condorlimborium y Vavurlinjdander. Este es un poquito picoso, tienen que tener cuidado con eso, pero es muy bueno. La verdad es que es uno de los más ricos de aquí, de esta región. What do you suggest on these ones, on these dishes? Are these even dishes? These are the drinks? Yeah. Oh, okay, so no. This is shisha. Miren, esta me gusta, esta es VIP. Ah, I forgot, you read from right to left, right? Wow. Interesting. Ah, no. Ya entendí. Amigos, qué tonto. Yo dije, es que, leen de derecha a izquierda, pero aparte están al revés las letras. Y dice aquí, por ejemplo, VIP y las letras están al revés porque leen al revés, pero no, qué tonto. Lo que pasa es que esta es la parte de atrás de esta hoja
Y por eso es que se ve al revés. Ay, qué tonto estoy. Pensaba que era algo más interesante que eso. Ok, estas chichas. I like this part. I love this part. This is Afghan pizza. What is the flavors here? Special Turkish meat, chicken, fish for season. This is chicken and mushroom. Todas las pizzas que he probado y las que he visto en los menús son muy diferentes a las pizzas que nosotros conocemos en los países donde seguramente me están viendo. Aquí les echan muchas cosas. No hay una sola pizza que yo hubiera visto que diga, esa es como sencilla. O sea, todas tienen un montón de cosas. Pimientos, aceitunas, pollo, carne. Les meten de todo. Y bueno, tienen nombres que incluso, por ejemplo, hay una pizza que es la mexicana. Aquí no está, pero en otro restaurante la vi. La pizza mexicana no tiene nada de ingredientes mexicanos. O sea, no tiene jalapeños o eso que luego en Estados Unidos la mexicana le ponen eso, pero es muy rara. No sé cuál sea el concepto de la comida mexicana aquí en Afganistán. Y hay una hawaiana también. Ahora, hay una que se llama margarita. Para nosotros la pizza margarita es queso, salsa de tomate, jitomate y como albahaca. No, es como una plantita verde. Y aquí la margarita es la pizza hawaiana para nosotros en México. O sea, tiene piña, jamón y cosas así. Entonces son diferentes los nombres. Aguas con eso. Si ustedes llegan y piden una pizza pensando que es la hawaiana, les van a dar una totalmente diferente. Ya llegó nuestra comida. Vamos a comer chalao jijamosti. Did I say it right? Chalao jijamosti. Chalao es esto, el arroz. Jijamosti es el nombre de este chicken kebab, de este kebab de pollo. Ay, huele riquísimo. Ellos pidieron pierna de borrego. Yo la verdad no soy muy fan de comer borrego. Entonces, bueno, yo pedí pollo. Y está muy rica. Esta sopita, que es la sopa de vegetales, tiene como unos granitos de como tipo avena, algún grano muy rico. Y bueno, vamos a probar ahorita nuestro Jijamosti. Debo confesar que para los turistas de Occidente que estamos acostumbrados a comer sentados sobre una silla, con la comida sobre una mesa y sobre todo con los zapatos puestos y los pies alejados de nuestra comida, al principio puede resultar un poco extraña o incómoda la manera en la que se acostumbra a comer en estos países. Pero una vez que dejamos de lado nuestros paradigmas y nos abrimos a la idea de poder apreciar los detalles en cada nueva experiencia, llegamos a ese increíble momento de todo viajero en el que aprendes a disfrutar de la gran diversidad cultural con la que te puedes encontrar en cada viaje. Pero sobre todo, aprendes a respetar y tolerar la interminable lista de diferencias que existen entre todas las maneras de pensar y de vivir alrededor del mundo. Al terminar de comer y para cerrar con broche de oro nuestro día, Maddie decidió llevarme a un sitio en el cual podría experimentar de cerca a un momento del día muy importante para la religión principal de este país. Verás, como ya te había contado, este país que hoy conocemos como Afganistán está ubicado sobre una región del mundo que ha sido peleada y conquistada por diferentes imperios a lo largo de la historia. Y con esto, muchas religiones se han establecido con diferentes civilizaciones, siendo la religión del Islam la que predomina en la actualidad. Y para los practicantes del Islam, conocidos como musulmanes, el rezo es una parte fundamental de sus creencias y deben realizarlo diariamente entre 3 y 5 veces al día. Y aunque prácticamente lo pueden hacer desde cualquier lugar en el que se encuentren, algunos deciden hacerlo acudiendo a unos edificios dedicados al culto islámico conocidos como mezquitas, que serían algo así como las iglesias en la religión cristiana o la católica. Y justo aquí, en el corazón de la ciudad de Herat, se encuentra una de las mezquitas más impresionantes del mundo, construida hace casi 1000 años, y en la cual, para mi buena suerte, estaba a punto de comenzar la hora del rezo justo en el atardecer. Eso que escuchan es el llamado al rezo. Eso es muy común en los países islámicos. Aproximadamente a esta hora, a las 7 de la tarde más o menos, se empieza a escuchar por toda la ciudad. En las mezquitas tienen bocinas y altavoces y se escucha por toda la ciudad. Vean el caos. ¡Wow! La hora pico en Herat es increíblemente caótica, vean. Lo más impresionante de todo es, número uno, que nadie choca con nadie, nadie atropella a nadie. O sea, hay gente caminando así, vean.
ni siquiera cruzando la calle, o sea, cruzando la glorieta y en sentido contrario aparte. La gente está, wow, alucinante este asunto. Número 1, impresiona que no chocan. Número 2, impresiona que nadie se enoja, nadie se lo toma personal, nadie se molesta con nadie. Todo es como, ok, te metiste, no importa, me voy por el lado. Bueno, sí, claro. Y bueno, todo muy bonito. Ahora, estábamos escuchando el llamado al rezo y precisamente, ¡ay, qué rico huele! Me he dado cuenta que una de las características que tiene Herat, una de las cosas que no había visto en otra ciudad y aquí sí, es la comida de la calle, food street, que le llaman. Hay mucha comida callejera y huele muy rico toda la ciudad, por todos lados huele a comida. Entonces les platicaba, vamos a aprovechar que aquí en Herat sí es posible para nosotros como turistas entrar a la mezquita durante el rezo para ver cómo se lleva a cabo el rezo de los musulmanes en la mezquita. Ya estamos llegando, de hecho. La llamada Friday Mosque o la gran mezquita de Herat. ¡Wow! ¡Qué hermosa está de noche! Acabamos de visitar un lugar muy bonito, muy interesante. No me había tocado ver una mezquita como esa. Lamentablemente hay cosas en donde está prohibido grabar.